más, aquí viene, es del oxígeno más, es del 79,21, 3,76 lo que da. ¿Nitrógeno o así nomás? Con el 2. Sí. Ahí se va. ¿Eso es igual a qué? 3. ¿Por qué hacen 3? CO2 más el nitrógeno. Sí. Ahora igualemos. ¿Cómo lo igualamos? Nitrógeno. Igualalo. Debería cambiar este valor de acá. A priori, o sea, antes de ver tratar igual a esto. Debería cambiar. Aquí vamos a subir lo siguiente, que el nitrógeno entra y sale como nitrógeno. Entonces, ¿cuánto sería acá? ¿Cambiará esta cantidad de aquí? No. ¿Esto de aquí? Entonces aquí serían 3.72 por 2. 5.40. ¿sí? ¿Por qué puso eso? Está medio... ¿Eso está bien? ¿Sí? No sé. ¿Está bien? ¿Faltó? No, ¿por qué pone 3.76? Es que tiene, usted es una, por cada mol de, ¿cómo se llama este? Del oxígeno, hay, es que ¿cómo es? Es como que entra el aire así, ¿no es cierto? Ahí está el aire, entra así el aire, ¿sí? Yo cojo un pedacito así y digo que hay una mol de este, que es lo que me interesa, pero por cada una de estas entra 3,76 de estas. Te vienen como compañías, como que de la mano. Entonces, sí, cada vez que tengas uno de estos en el aire, va a tener 3,76 de estos. ¿Sí? Es como que, sí, haz de cuenta que coges una muestra de algo y te sale, siempre te va a salir una mol de oxígeno y 3,76 de nitrógeno. ¿Sí? Esta es la relación entre los pesos, entre los porcentajes, que es 79 y 21. Es más o menos así, mira. 79 para 21. Esto es son 79 de nitrógeno y 21 de oxígeno. ¿Sí? Listo. Ahora ya está, ¿no? Así de fácil. ¿Qué pasa con los combustibles? Que, sobre todo, los combustibles que no son derivados del petróleo tienen oxígeno. Y si es biomasa, tiene hasta nitrógeno. Todavía se conoce un poco. Esto tampoco es tan difícil. ¿Pero hasta ahí tienen preguntas? Y así le digo, ¿qué pasaría si es que yo digo que entra una mezcla 50-50 en mol de metano y propano? Sería 0,5 de aquí y 0,5 del otro. ¿Ok? ¿Sí? Veamos algo parecido, ¿ya? ¿Preguntas tal vez hasta ahí? Sí. Déjenme escuchar, por favor, chicos, atrás. ¿Sí? Siempre que quemamos un combustible va a ser con aire, ¿verdad? Sí, a veces con oxígeno, muy rara vez con oxígeno, pero normalmente es con aire. Entonces solo la segunda utilizaríamos, la segunda ecuación. Sí, normalmente esta es la más importante. Pero o sea, esta podría ser. ¿Saben cuándo se quema con oxígeno? Aparte de la suelda. Sí. Sí. Ahí ahora una vez. Poquito. Vamos a igualar primero las combustibles con oxígeno. Si fuera aire húmedo, nunca se ve con el omega. ¿Se acuerdan del omega? Es el aire seco. Ok. Ya se me olvidó. Ya también se me acuerdo. Algo les iba a decir, pero ya se me olvidó. ¿En qué más se usa oxígeno? ¿Cómo? Si es que tengo 50-50.
No. 50-50. 50 de flotando, flotando. ¿Siento que qué más se ocupa solo oxígeno? ¿Cómo? ¿En qué otra aplicación? Ah, ¿y qué otra? Eso era cierto. Es cuando te estorba el nitrógeno. Cuando te estorba el nitrógeno, tienes que sacarlo antes de que entre acá. Pero, Entonces tienes que hacer una destilación del aire. ¿Se han escuchado la destilación del aire? El aire entra como que, digamos, entra a un compresor y se comprime el aire. Por aquí. Digamos que tenemos una campana que es la del aire, ¿ok? Entonces tú estás por aquí con el aire. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí tienes, digamos que hasta acá está la otra del aire. ¿Sí? Entonces tú tienes que ir así más o menos. ¿Te acuerdan de la multitapa? ¿Sí? Comprime, enfría, comprime, enfría, comprime, enfría, comprime, enfría, hasta cuando alcanzas una presión que pueda ser fácil de licuar. Eso no es cosa en el examen. Sí, ¿no? Luego esto enfría y cuando estés por aquí, o si es que es posible por aquí, abres la llave, la válvula, y se divide y se hace líquido. Después de esto, pasa a una torre de destilación, nitrógeno y oxígeno, y de ahí se separa. ¿Sí? Entonces, eso se hace cuando quieres solo oxígeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno te estorba. Normalmente la aplicación más usada de eso es la combustión de cuando quieres generar electricidad y atrapar el CO2. ¿Por qué? Porque este no es problema para atraparlo, pero este es bien difícil atraparlo cuando está junto con este. Y como el nitrógeno, sale muchísimo más nitrógeno en comparación que el CO2. Lo que estarías atrapando es nitrógeno en lugar de CO2. Entonces tienes que evitar que este se forme y solamente con CO2. Entonces ahí se forma solo CO2. Pero, por otro lado, como es bien, la combustión es muy agresiva, porque estás quemando solo oxígeno, tienes que inyectarle algo para que le baje la combustión. Le metes CO2. Una parte de este CO2 que se formó aquí regresa para acá. Entonces ya no se quema con CO2, con nitrógeno y oxígeno, sino con oxígeno y CO2. Y este da la vuelta. ¿Para qué? Para que la reacción... Recuerda que el CO2 es un inhibidor de combustión. Los extintores tienen CO2. Entonces le apacigua un poco la reacción. Si no es muy violento. ¿Ok? Entonces, eso es una... Y luego, como ya es fácil, ya separar el CO2 del agua ya es fácil. Le haces simplemente cambiar de fase y ya te queda el CO2. Y ese sí se atrapa y se va al fondo normalmente son fallas geológicas, tienes que mandar ahí. ¿Para qué? Para que cuando tú generes electricidad con todo esto, sea CO2 cero, para que sea amigable con el ambiente. Es full caro eso, pero hay. ¿Sí? Es muy, muy, muy caro. Pero es una de las formas como en países desarrollados se está utilizando técnicas para ser cero en emisiones de CO2. ¿Sí? Ok, no importa. Vamos ahora a ponerle un poquito más de dificultad. ¿Hasta ahí todo fácil? No les estoy enseñando nada que no sepan, la verdad. Nada que no sepan. Todo lo que les he dicho hasta ahorita saben. Ahora, hay combustibles, por ejemplo, el de aquí, ¿no? El C-alfa, H, el oxígeno, como gamma, no sé cómo se hace. No puedo buscar esto. ¿Sí? Esto puede ser un combustible. Normalmente puede ser, por ejemplo, un carbón. El carbón tiene esa estructura. No tiene mucho nitrógeno, casi nada. Y tiene carbón, hidrógeno, oxígeno. Carbón, hidrógeno, oxígeno. Esto, ¿con qué le quemamos? Con aire, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué me daría como productos?
lo mismo, no hay nada diferente. Esto es igual a CO2, agua y nitrógeno. ¿Sí? CO2, agua y nitrógeno. Ahora, hay una forma interesante de igualar esta ecuación, si es que quieren, ¿no? Si ustedes lo hacen como decir al tanteo o con cualquier método, está bien también, pero es alfa más beta sobre 4 más menos gamma sobre 4. Me quedo muy pequeño eso. Espérense un momentito. Eso sí. Y al otro lado me da alfa, beta medios, más a todo lo que está aquí, ¿no? ¿Sí? Ahí sería. ¿De acuerdo? ¿Está fácil? ¿Sí o no? No lo sé. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Por qué? No sé, o sea, ya eso, todos los valores están ahí. ¿Sabes? De geometría y matemática. Si quieren los toman, si no lo hacen a tablero. ¿De acuerdo? Ahora, es muy difícil esta reacción. ¿En qué sentido? Es muy difícil que no te salga nada de oxígeno acá. Será lo ideal, pero es muy difícil. Sería lo ideal porque estás quemando todo el combustible y sin oxígeno que te roba el calor acá. Porque todo lo que te sale aquí es robarte el calor. ¿Okay? Mientras menos nitrógeno tengas, mientras menos oxígeno tengas, es mejor. Pero es muy difícil. Entonces, normalmente es por dos motivos. La combustión es una reacción súper violenta y ocurre muy rápido. Entonces, no es como, por ejemplo, tienes una reacción de fermentación, por ejemplo, que tú le dejas en tu fermentador unos... ¿Cuántos días? 7 días creo que es. ¿Ya han hecho el vino? Todavía no. Ahí se ríe. No han hecho vino. Está bien. ¿Ya hizo vino? ¿No? Es fácil el vino, o sea, le pones la jugo, ¿cómo se llama? Hay unas levaduras que ahora venden ya con importadas, ¿no? Para vino, para cerveza. Pues ahí le dejas ahí tapado un tiempo de 2 semanas. No, 1 semana. ¿Cuántos días? ¿Ya hizo ese vino? Estoy preguntando. ¿Cuánto tiempo le dejamos? 1 semana. ¿A qué temperatura? 25 grados. 25 grados. Temperatura constante. ¿Cómo? Constante la temperatura. Toca tratar de que se controle. Aunque a veces, no sé si alguien ha dejado inclusive en la refri un jugo atrapado y se fermenta, ¿no? O sea, mejora las condiciones. ¿Qué más? Entonces ya está. Se ocurre la reacción. Esta es súper violenta, en cambio. Puede ser que si no le das, primero que nada, suficiente tiempo de residencia, aparte suficiente oxígeno y aparte suficiente turbulencia al sistema, no se quema todo este de aquí. ¿Y qué pasa si no se quema esto? Es botar dinero al aire, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué se debe hacer? Es poner un poco más de oxígeno para que en todo caso sea como un reactivo en exceso de oxígeno. ¿Qué era el reactivo en exceso? ¿Se acuerdan? Lo que queda.
sí, que está más allá de las condiciones estequiométricas. ¿Sí? Eso es el ser. ¿Sí? Entonces, digamos, si es que esta es la condición estequiométrica, hay que poner un poquito más. ¿Cuánto más? Normalmente, para combustión, ojo, eso es para combustiones abiertas, atmosféricas, o sea, como la del horno, va entre 20 y el 40% en exceso. ¿Sí? Mientras menos en exceso tengas, mejor. Pero también, por otro lado, ¿qué es lo que pasa? Que a veces, esto sucede mucho con el tema de la combustión del gas licuado de petróleo en lo que es calefones. Que no todo como es poquito oxígeno, o sea, haz de cuenta que el CO, esto sería el CO2, y el CO es así, ¿no es cierto? Ya. Este de aquí necesita una sola molécula de oxígeno y este dos. Entonces, cuando hay poquito oxígeno, tiendes a formar este de aquí, que es el CO, y el CO2 tiende a ser menos. ¿Qué pasa con esto? No sé si han escuchado que hay gente que muere a veces. Ajá. ¿Por qué pasará esto en el calefón y no en la hornilla que está dentro de la casa? ¿Qué es que el calefón normalmente está afuera? Pero la hornilla, y es el mismo gas, porque yo que sé, pero es el mismo gas. ¿Por qué la gente cocina y no se muere? Y a veces con el calefón se muere. ¿Sí te das cuenta? ¿Por qué? ¿O será otro gas? ¿O será otro oxígeno? ¿Cómo? ¿Cómo? No he visto. ¿No he visto calefón? O sea, sí he visto. No me baño. ¿Cómo? Sí he visto, pero no lo he bañado. Entonces, como la caja que está ahí. Y si se va a producir monóxido, entonces tiene que haber menos oxígeno, menos aire. Entonces no entra en el proceso de combustión. ¿Cómo? O sea, es que la combustión se hace dentro del calefón y se ven las llamitas de lo que cuando es el calefón. Las llamitas se ven, ¿no? Ajá. Y ahí el equipo que está prendido. Eso no sabe que se está haciendo la combustión. O sea, está habiendo combustión, porque si no, igual no se calentaría el agua, ¿sí, no? Ajá. Pero y entonces, normalmente la llama, ojo con esto, la llama en la cocina es una llama abierta. Toma el oxígeno del aire, que realmente es un cuarto entero, una cocina entera. En cambio, en el calefón está confinada la llama a una llamita así, ¿no? Como una vela grande, digamos. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay calefones que a veces no tienen el suficiente suministro de oxígeno. Porque es una caja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pasa esto de acá. Hay poquito oxígeno y el carbón se conforma con un oxígeno. Porque lo que hace el carbón es tender a abandonar esta molécula de acá, a destruir esta molécula y buscar oxígeno. Eso es su naturaleza, digamos. Pero si no encuentra, queda así. Y eso sí es un problema. Sí, mucha gente que puede morir por eso. Han muerto. Por eso te dicen, trata de tener el calefón fuera de casa y en un lugar ventilado. ¿Ok? Ahora, esto es un problema que también se presenta en los hornos. Porque si no tiene suficiente oxígeno, le pasa lo mismo. Tal vez no mueran, pero estás perdiendo dinero. Porque además, este libera más energía que el de acá. Entonces, aparte que de la seguridad industrial, también por eficiencia energética, tiene que llegar a la combustión completa. O tenemos que tratar de que llegue a la combustión. ¿Ok? ¿Preguntas? Hagámosle con exceso de aire, entonces. ¿Cómo quedaría con exceso de aire? Yo no me acuerdo. Para que se queme todo, ¿verdad? Tenía una especie de borrador. A ver. Ok, ¿cómo le hacemos? ¿Qué es el concepto de exceso? Quiere decir que no va a reaccionar. Entonces, ojo con eso. Yo le voy a poner algo más de esto. Aquí. Digamos que está todo. Lo voy a hacer aquí ya más. ¿Sí? ¿Cuánto de eso?
Ahora, lo que yo le ponga acá va a salir acá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta no va a reaccionar. Porque esta no va a reaccionar. Esta sale como, entra como aire y sale como aire nada más. ¿Sí? ¿Cuánto? Digamos que está al 50% en exceso. ¿Le pondría cómo? 1.5 por eso. ¿Cuánto le pongo para que me dé al final 1.5 por eso? ¿Le multiplico por 1.5? Pero con el despejamiento hay factores ¿Por acá? Ajá. Pero si le quiero sumar así, no me da. Más 0.5. ¿0.5? Correcto, porque no está 0.5. Si le sumo así, ¿cuánto está en exceso? Así como está bien. 1%. Así como está ahorita, ¿qué porcentaje de exceso tiene? No hay exceso. ¿No hay exceso? Pues estoy sumando con no hay exceso. Le estoy sumando acá. A ver, si así está estequiométricamente. Si le sumo algo, tiene que haber exceso. ¿Pero cuándo? O sea, a ver, esto le estoy poniendo aquí, ¿no? ¿A cuánto está en exceso? ¿A 150? Para que sea el 100. No, la cosa no se molesta. A ver, esa lógica matemática. ¿Más uno ya está? Ahí está, 100%. ¿No? ¿Qué debería ponerle para poner al 100% de exceso? Ah, este de acá. Ahí estaría en... ¿Al 100% de exceso? ¿Y si le quiero poner al 50%? Ah, ok. O digamos, aquí pongámosle exceso. En porcentaje, ¿sí? Pongámosle que el exceso normalmente está en porcentaje. ¿Y qué pasa aquí? Saldrá ya lo mismo. Ahí está. ¿De acuerdo? Lo que sea del porcentaje. Ahora, si es que yo hago esto de aquí, me da uno más lo que sea de eso de ahí, ¿cierto? O sea, 50% me da 1.5. Pues 1 más 0.5. ¿Ok? ¿De acuerdo? La cosa es esta. Si es que tú igualas, o sea, sin esto de abajo, sin el exceso, si ya, primero igualalo sin exceso, luego ya poner el exceso es fácil. ¿Sí? Es una recomendación. Primero igualale sin esto de acá. Ya está igual, ya compruebas que está igual. Haces producto, suma de productos igual a suma de reactivos y compruebas que está igual. Y poner el exceso ya es simple. ¿De acuerdo? ¿Preguntas tal vez? Ya eso es todo. Vamos ahora a ver qué pasa con el agua, lo que me preguntaban del agua. El agua en la combustión puede venir de dos fuentes. ¿Puede el combustible tener agua? Sí. Sí, tiene normalmente full agua. Bueno, los derivados de petróleo no, pero los combustibles otros tienen full agua. Entonces, ¿qué pasa? Voy a poner acá abajito, ¿ya? Pero digamos, ¿saben qué es lo mismo? ¿Sí? Es esta de aquí más... ¿cuál le toca? Pongámosle alfa, beta... ¿Sí? Que está asociada a la de aquí, pero no. ¿Esta agua reacciona? No. Es como decir cuando la leña está mojada, así, tal cual.
¿sí? Hay agua asociada a la leña o al combustible, pero no reacciona con el oxígeno cuando entra en combustión. Entonces, ¿cómo entra? ¿Y cómo va a salir? H2O. Entra como agua y sale como agua. No pasa nada. ¿Dónde? Es que no, estamos solo hablando de masa. Ni hemos llegado a la energía. Despacito, vamos pasito a pasito. ¿De acuerdo? Entra como agua líquida, digamos, y puede salir como agua líquida o gas, no importa. Luego veremos. ¿Puede entrar como agua gas? Sí, también el gas natural asociado al petróleo tiene a veces más de 40% de agua. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, entra agua, sale agua, en el balance de base. ¿Sí? Entra agua, sale agua. ¿Qué más puede tener? Voy a poner como otro color. Puede tener también cenizas. Cenizas. ¿Qué otra letra nos queda? Epsilon. ¿Cómo es Epsilon? Una linda. ¿Así? Sí, creo. Es de euro, ¿no? No, eso me lleva. Más epsilon, cenizas y más. Cenizas. Ya pasan. ¿Qué más puede entrar? Pregunta aquí, para el agua, para el oxígeno en exceso y para las cenizas, ¿es suficiente con igualarles estequiométricamente y luego irles sumando? No, estequiométricamente, vas con esto y luego dices, es tanta ceniza, es tanta agua. La cosa es que lo que entre sea igual. ¿Qué más entra? Nada más creo. Podría ser, ojo, podría ser que entre aquí nitrógeno también. Podría ser. En esta, bueno, de hecho puede entrar nitrógeno y azufre. Pero le voy a poner, sí, el nitrógeno. Ya me faltan letras de revés. Se supone que el nitrógeno no lo conocía en ¿Cuál? su casa. El RO, ¿cierto? El RO de nitrógeno y más. Omega. ¿Cuál es el omega? Omega. Omega, ese cuál es. Podría entrar así también. Azufre. ¿Cómo salen? Igual, ¿no? Estos pueden reaccionar. Si es que eso reacciona, estamos fregados. Pero si es que no reacciona. O sea, si es que se reacciona, tocaría. Ya no te sirve esto de acá, ¿no? Tendrías que plantear otra ecuación en la que el oxígeno se reparta, no solamente para el carbón, sino para el azufre. Pero digamos que no reacciona. Luego podemos tener que sí reacciona, ¿ya? Pero por el momento digamos que no. Más nitrógeno y más RO, ¿no? No, RO nitrógeno. ¿Cómo era? Omega, ¿no? ¿Ya? Todos tienen que estar en el lado de la derecha y en el lado de la izquierda. Ya está, ese es el balance de masa. ¿Tienen preguntas? No pasa nada. Ahora, vamos con la energía. El balance de energía me dice que todo esto tiene energía a la entrada, energía a la salida, más una energía que se genera por la reacción química. La reacción química que es la de combustión. Entonces, una vez que ya conocemos todo esto, ya lo hemos detallado bien, vamos un ratito a lo que es el balance de energía. ¿Preguntas tal vez? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿Ya revisaste eso?
A ver, el balance de energía me dice que tengo, esta es la ruta hipotética, ¿se acuerdan que les decía? Los gases de combustión, a ver, perdón, los gases de los productos, este es el lado de los productos, no, perdón, este es el lado de los reactivos, y este es el lado de los, okay. Todo lo que esté aquí, reactivos, todo lo que esté aquí, productos. Si son productos no pueden estar aquí, si son reactivos no pueden estar aquí. Solo reactivos, solo productos. Normalmente, los reactivos tienen su presión y temperatura, ¿okay? Que define un punto, como ustedes ya lo saben. Ese punto de los reactivos terminan después de una serie de procesos, que es la combustión, en un punto final. O sea, digamos que esta es la entrada de los reactivos al horno y esta es la chimenea de los gases de combustión. ¿Cómo llegó de aquí a acá? ¿Sí? Yo puedo medir aquí las condiciones y acá las condiciones. Puedo medir aquí concentraciones y acá concentraciones. Lo que no puedo medir es cuánto calor se generó. No puedo medir, a menos que yo me dé la ruta hipotética. La ruta hipotética me dice que de aquí a acá no me puedo ir, pero sí me puedo dar la vuelta y llegar a un punto. Entonces, normalmente las condiciones, pongámosle aquí como el lado 1 de la ecuación, que es el lado 1, de aquí a acá y el lado 2. ¿Por qué? Porque los reactivos tienen una transición a productos. Tienen una transición, que es el punto 2 y el estado medio y el estado 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué le pasa a los productos, perdón, a los reactivos normalmente? Es que toda la información tabulada con respecto a las reacciones que obedecen a las zonas de entropía de formación están tabuladas a una atmósfera de presión y 25 grados centígrados. Es una ventaja, porque pueden correr todos los elementos, tiene una desventaja, porque únicamente tienes que corregir. Entonces vamos a corregir. ¿Ok? Las condiciones de acá son presión y temperatura, hasta acá, hay que bajarles, o a veces subirles. Puede que estén por debajo de los 25 grados, tenemos que estar a 0 grados. Toca subir. Ya sea que le bajemos o le subamos, todo tiene que estar en la línea de 25 grados y una atmósfera de presión. Normalmente la presión no se corrige. Normalmente. Porque él tiene una incidencia muy pequeña en este caso. ¿Okay? Pero bueno, yo entendería que para determinar, ojo, la energía que es desde este punto de los productos a los reactivos, la ruta hipotética me dice que yo me puedo ir esto más esto, más esto y más esto, es igual a lo que cierre el polígono. Eso es lo que nos enseñaron, ¿cierto? Entonces, veamos. En términos de energía, esto sería igual a ¿qué? A entalpía en 1. Cambio de entalpía en 1. Aquí hay un cambio de entalpía en 2. Y aquí hay un cambio de entalpía en 3. El balance general de energía, ¿cómo me quedaría entonces? La suma de los tres. Que el cambio de entalpía en 1 más el cambio de entalpía en 2 más el cambio de entalpía en 3 es igual a ¿qué? A lo que sea que estoy buscando. ¿Qué es lo que estoy buscando? El calor. El calor. ¿Ok? ¿Sí? Eso es todo lo que vamos a hacer. Los signos de estos habrá que revisarlos dependiendo, pero esto es en teoría lo que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, vamos un poquito a revisar cálculos. ¿Ok? ¿Qué tienes aquí? Normalmente combustible y aire. Normalmente combustible y aire. Normalmente. ¿Sí? Aquí es igual el cambio de entalpía del combustible y del aire, el H1. ¿A qué sería igual delta H1?
sea, al cambio de entalpía del combustible más el cambio de entalpía del aire en uno y en uno, ¿no es cierto? Eso sería. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos con el de combustible. ¿A qué sería igual el cambio de entalpía del combustible? Masa del combustible por H del combustible. Antes combustible 1. En condiciones iniciales, vamos a ponerle condiciones iniciales. Como me habían dicho, estas son, dicen del, ¿cómo se llama esto? De referencia. La entalpía de referencia, las condiciones de referencia, perdón, menos condiciones iniciales. ¿Sí? ¿Pero de qué? Del combustible. Más masa de aire por H de referencia menos H inicial de el aire. Si que fuera aire húmedo, del H del aire húmedo por el masa del aire seco. ¿Sí? Pero luego. Preguntas hasta ahí. H1. ¿Está fácil? Esta de acá, si yo le quiero abrir, es M del combustible. Es difícil, o bueno, si es que hay, bueno, a veces no hay las entalpías de todos los combustibles. Entonces, lo que normalmente puede haber, si es que tiene los datos directos, bien. Si no, normalmente suele haber el calor específico del combustible por T de referencia menos T inicial. ¿Sí? Normalmente. O, si es que puede leer esto directamente, mejor. ¿Sí? Más masa del aire por H, que es función de qué? ¿Del aire de qué? De la temperatura de referencia menos H de referencia menos H de temperatura inicial. ¿Está bien así? ¿Es ideal? ¿Cómo? Ideal. ¿Qué es una atmósfera y es aire? Claro, estamos quemando condiciones ambientales. Ideal. Si no, te le pondría T y P, ¿no? Para aire húmedo. O ahí sería T y gamma, no como T y omega, T y humedad relativa. Pero no, es T nomás. Y eso es todo. ¿Preguntas tal vez? Delta H1 es eso. ¿Está fácil? Está fácil, no digan que no. Ojo, este será el de todo el aire o del que me... no, ese es de todo el aire. ¿De todo el aire? Solo del que reacciona. ¿Sí? ¿No? Si no hay cambio químico. Todavía no hay cambio químico. Ahora sí viene el cambio químico. Aquí viene todo el aire. No le pongo de la masa del aire, le pongo, no del masa. Ahora viene la segunda. Delta H2. Porque la idea es que completar esta ecuación, ¿no? Delta H2 es igual a ¿qué? Ahí lo cargo. ¿Qué información tengo? ¿Cómo se puede sacar delta H2? ¿Qué se les viene a la mente para sacar el delta H2? El H, Hay algunos métodos, ¿no? Algunos que es la ley de Hess, ¿se acuerdan? Ley de Hess, ¿no? Otra es ¿cómo es la más? Bueno, las dos que más vamos a usar nosotros es la entalpía de reacción, ¿sí? Y la otra es el poder calórico. ¿De acuerdo? Vamos con la primera, entalpía de reacción. La entalpía de reacción me dice que delta H2 es igual a entalpía de reacción. ¿Y eso es igual a qué?
¿Se acuerdan cómo era esto de la entalpía de reacción? Están tabuladas. ¿Se acuerdan? Sí, ya no se acuerdan, ya se sí, ya vi el cuaderno de ¿ya no se acuerdan? Productos menos reactivos, final menos inicial, todo lo mismo, nada nuevo. Lo que aprendieron de la termo 1 es lo mismo. Productos menos reactivos. O final menos inicial. Pero bueno, aquí sí hay que ver cuáles son. ¿Cuáles? Bueno, era así, ¿no? La sumatoria, desde cuando I, desde igual a 1 hasta N, de las moles de los productos en I por el H de formación de los productos en I. Algo así creo que es. Pero es la P, ¿no? ¿Sí? La sumatoria, ¿no? ¿Pero cuáles? ¿Esos son los que reaccionan o solo los que reaccionan? Solo los que reaccionan. Menos la sumatoria desde I a 1 hasta N del número de moles de los reactivos de I por el H de formación de los reactivos de I. ¿Ya? Esas moles son solo los que se forman. El agua que entraba con la biomasa, ¿entra ahí? No, esa ya vino formada. Ya estuvo formada. No necesitas tú contabilizar esa formación. Aquí sí, solo la reacción estequiométrica. ¿Sí? Ahí subrayen esa parte o pónganlo con rojo, no sé. ¿Sí? Fácil. ¿Y ahora esos de formación en dónde están? Esos no hay tablas. Si no hay tablas es porque es una biomasa que nadie estudió. Y si es que es una biomasa que nadie estudió, este método no se puede aplicar. ¿Sí? ¿Saben qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando tú tienes una... ¿Sí? ¿Cuál es el método para determinar el poder calórico o las entalpías de reacción que al final del poder calórico? Es un método que hace tiempo petroleros. ¿Ya escucharon? ¿Cuál es el método de la... Tecnología del petróleo, que le llaman? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Refinación. ¿Y tienes alguien en años 70? Sí. No. Bueno, está bien. La bomba calorimétrica es un método. ¿En qué consiste? En que le pones una muestra de combustible en una... Digamos que le pones aquí... ¿Sí hicieron este ensayo? Ah, hicieron virtual. Bueno, le pones aquí la muestra de combustible, pesada obviamente, ¿no? Le pones aquí una... Es como bien selladito. Aquí le cargas el oxígeno. Aquí hay una valvulita. Le cargas el oxígeno y le dejas ahí. Y está en un baño. ¿Sí? Y como está en un baño, este se comienza a quemar. ¿Y qué creen que hace el baño? Porque este de aquí, ¿qué pasaría si es que el baño se queda, digamos que está a 25 grados centígrados? ¿Qué pasa si se comienza a quemar y el baño no hace nada? ¿Qué pasaría con el baño? Se calienta el baño, ¿no? Porque nada, tienes ahí. Pero hay una cosa, ¿cuánto de ese calor se fue a las paredes? ¿Cuánto de ese calor calentó el baño? ¿Y cuánto de ese calor se fugó por las paredes del baño? La cosa es saber cuánto de ese calor se generó ahí, nada más, para poder igualar esto a eso de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Tienes aquí un juego de resistencia. Y tienes aquí un incremental de temperatura. Aquí y aquí. Estos dos están unidos así, pero
Es un equipo que cuesta $50,000. Es un equipo que es muy sensible. Comienza a aprenderse esto y también las resistencias. Y sube la temperatura de aquí adentro y también la resistencia a la misma velocidad. ¿Qué es lo que sucede? Si es que esta agua, o en realidad es un baño térmico, si es que este baño térmico está a esta misma temperatura, va a ser imposible que el calor se vaya de aquí para acá, porque no hay gradiente de temperatura. Entonces, todo lo que se caliente de aquí va a corresponder al calor, porque la de las resistencias tú tienes, cuánto gastaste de energía, pero la que se generó aquí va a representar únicamente a la que sirvió para calentar el interior de este flasco. Y eso se llama calor. Este calor, esto es igual al calor. ¿Sí? Entonces, normalmente se saca esto es igual a acá. Obviamente con el peso de acá, ¿no? Ahí le ajustas al peso con el que estás aquí. Lo interesante es lo siguiente, es la bomba académica, que normalmente, ojo con esto, normalmente si es que tú tienes esto es igual al calor, o a la entropía, o lo que quieras llamarle, tú tienes la entropía de los productos que sí están en las tablas, porque es CO2 y agua, y la entropía de los reactivos, que normalmente, si es que es aire, ya veremos, al aire a los que son elementos como ya formados y puros, se les hace cero, pero bueno. Pero tienes aquí que la entropía de formación, ¿de qué te falta? El combustible. Pero como ya tienes esta, ya despejas, ya tienes la entropía de formación de ese combustible. ¿Sí? Ya tienes un dato importante. Así saca la entropía de formación de muchas biomasas o de muchos combustibles que no tienes idea de cómo sacarlos. Es muy difícil sacarlos de otra forma. ¿Ok? Pero bueno, entonces, digamos que sí tenemos, ¿ok? Para los combustibles, sobre todo ya conocidos como el propano, el butano, todo eso, sí hay la entropía de formación, entonces calculado. Esa es una forma. Otra forma. El delta H2 también es igual al delta HL. ¿Y es igual a qué? A la masa del combustible, ojo. ¿De cuál? ¿De que reacciona nomás? Sí, solo de que reacciona. Porque puede haber también un combustible que no reacciona, recuerden. Es que hay poco oxígeno, no todo el combustible se reacciona. Dividido para el poder calórico del combustible. ¿Qué es el poder calórico? Es esto. Entropía de reacción. ¿Sí? Entonces ya tienes que por una mol de combustible, puedes buscar esto por mol, se genera, o por masa también puede ser, tanto calor. Entonces puedes con cualquiera de las dos formas calcular la entropía de reacción o la entropía de reacción. La entropía de reacción normalmente se le conoce como entropía de combustión o poder calórico. Hay dos variantes aquí. La formación podría complicarse un poquito aquí. Ojo con esto que voy a decir. Todo bien hasta aquí. Lo malo es que no sabemos el agua. Porque como ya estamos en la parte de la reacción, recuerden, ahorita estamos en la parte de la reacción. El agua se forma por la combustión, pero podría salir, no en realidad, sale como gas, porque la temperatura que sale es gas. Pero los datos de formación hay para el agua gas y para el agua líquido. Si es que tienes para el agua gas, ocupa del agua gas. ¿Sí? No tienes que corregir nada. Si tienes la del agua líquida, debes descontar cuánto calor se necesita para que esa agua se haga líquida, para que esa agua se haga gas. ¿De acuerdo? O sea, aquí te va a dar, vamos así más o menos, esto aquí sería igual a las moles de los productos, ¿no es cierto? Moles de CO2, ¿sí? Por la entalpía de formación, le ponen así, como un solito así, de CO2 más las moles de agua. Aquí si quieres le pones gas, pero en realidad siempre es gas por las condiciones. Es muy difícil que aquí salga el CO2 en otro estado. Pero esta sí. Líquida, ¿sí? Por la entalpía de formación del agua líquida.
y menos los reactivos, ¿ok? Pero me voy a centrar aquí nomás, ¿ok? Esta de aquí tienes que transformarla a gas. Hay una relación, no me acuerdo los valores, ya vamos a ver en el ISO los valores, ¿sí? Pero normalmente aquí hay una entalpía de ¿qué? De vaporización. Esa entalpía de vaporización es del agua líquida hacia agua multiplicada por el número de moles. ¿Sí? Entonces aquí, si es que el calor neto es lo que tú quieres, ¿no es cierto? Aquí tienes que ponerle menos las moles de H2O multiplicado por la entalpía de vaporización. ¿A qué? A las condiciones de 25 grados y una atmósfera. O 25 grados, no es fiesta. ¿Sí? Y con eso sacas el neto. Lo que quieres sacar es el neto. ¿De acuerdo? O ocupas agua líquida y ya está. Agua, gas y ya está. ¿Ok? ¿Sí? Si el líquido tiene que consumir Esta de acá tiene mayor, o sea, a ver, déjenme. ¿Por qué menos? Miren aquí una... ¿Qué les puedo borrar? Chuta. Este es el... Miren acá, por favor. Tú cuando tienes esta ruta, hagamos de cuenta que aquí se genera el agua. El agua, ¿sí? Esta agua está aquí como estado líquido y tiene que pasar acá como estado gas. ¿Sí? Y va de líquido a gas. ¿De acuerdo? Si está como líquido y quieres que pase al estado gas, necesitas ¿qué? Necesitas energía para que se pueda hacer gas. Entonces, ¿qué pasa? Que esta energía no cuenta para tu reacción. Tienes que descontar, para que pase de líquido a gas, tienes que descontar esta cantidad de energía para que sea energía neta. ¿Se han preguntado por qué el poder calórico superior está en estado líquido, ¿no es cierto? ¿Es siempre mayor a qué? Al poder calórico inferior, que está en qué? ¿Cuál ocupas para el balance? ¿Por qué? Porque tienes que descontar lo que se haya requerido para hacerse gas. ¿Sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, esto de acá va a ser tu calor neto. El calor neto que te queda para los gases de combustión. Ahora, ojo aquí. Me adelanté un poquito con esto de acá. Puedes usarle también el poder calórico superior menos lo que sería el número de moles por la entalpía de vaporización a 25 grados y una atmósfera. ¿De qué? Del H2O. O también, ¿qué podría ser? El poder calórico inferior. Por eso el poder calórico inferior le llaman como poder calórico neto. Ese es el poder calórico que puedes usar ya para la reacción. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? Más o menos. ¿Qué significa? Porque yo no entiendo nada. Es que esa entalpía de formación, la de líquido, lo que me da es la energía para que esa agua se forme como líquido. Pero yo no voy a sacar líquido, voy a sacar gas. Vas a sacar gas. Entonces, ¿cuánto te quedaría neto? Lo de líquido menos lo que se evapora. Ahora mira, si es que yo pongo acá gas, ya no necesito sacarle nada. O sea, no estoy diciendo yo que al ponerle líquido yo deba restarle por obligación la entalpía de cambio de fase. La resto para que la energía que tenga aquí sea la disponible. ¿Por qué? Porque si pongo la del gas, estoy poniendo un valor menor. Ahora, si es que pongo la de líquido, estoy poniendo un valor mayor. ¿Eso es disponible? No es disponible. ¿Qué tengo que hacer? Restar la entalpía de vaporización. Y me la da el gas. Ok, miren.
Ojo con esta parte, ojo con esto, miren. Si yo pongo aquí la entalpía de líquido, HF, H2, de líquido, y no resto la del cambio de fase, no está mal. Estoy sacando la energía a la cual el sistema saca el agua líquida, que no está mal, está bien. ¿Esa es la energía con la que yo voy a contar? No. Esa energía debe estar retirada a lo que es el cambio de fase para yo poder contar. No está mal que le dejes como líquido, si no, no habrían las tablas. ¿Qué está mal? Está mal que consideres que el agua no se evapora cuando sale acá. Porque mira lo que estamos haciendo, que este H2 es el de aquí. Este H2, para unirse al H3, debe estar como fase gas, para que se pueda conectar. Para que se pueda conectar, tienes que restar lo que sea la de vaporización. No estoy diciendo, a ver chicos, no estoy diciendo que no, que dejarle el líquido está mal. ¿Qué pasa en una reacción que se da a 25 grados centígrados, por ejemplo, y una atmósfera de presión, y como resultado es el agua? ¿Necesitaré hacer este cambio? No, no necesito hacer el cambio. ¿Por qué? Porque el agua se queda como líquido. Es en este caso específico de la combustión en la cual yo tengo que hacer este cambio a gas. ¿Por qué? Porque sale gas. Acuérdate que estoy yendo por la ruta hipotética. En la ruta hipotética tengo que llevar a todos mis elementos por la ruta hipotética. No le puedo dejar al agua líquida por aquí y hacerle que vaya atrás mío. Tengo que llevarle a gas. ¿Ok? ¿Sí? ¿De acuerdo? El cambio de fase del agua depende del tipo de reacción. Por ejemplo, una reacción, creo que en química orgánica, fermentaciones, normalmente botan agua. Ahí está bien el agua líquida, no tienes para qué cambiarlo, a menos que se evapore. Acá se evapora. ¿Ok? Y la final, el H3. El H3 sería, bueno, entonces aquí está el delta H2, ¿no? Voy a ponerle la de aquí, masa del combustible por el poder calórico inferior, preferiblemente. Pero tú tienes que arreglar todo para que te quede el inferior, ¿sí? No el superior. Y ahora acá, el delta H3, aquí sería igual, masa de productos. Voy a poner CO2 por la entalpía ¿de qué? Aquí ponemos final, H final menos H de referencia, ¿de cuál? Del CO2 más la del agua, ¿no? Masa del H2O por H de qué? Aquí sí es P y T. Debo leer P y T en el agua. P atmosférica, y esa es la final, temperatura final, menos HD, P atmosférica, ¿y qué más? ¿Sí? De referencia, menos la final. Presión atmosférica, temperatura al final, presión atmosférica, temperatura de referencia. Si es que tengo nitrógeno, más nitrógeno. Si tengo una pregunta aquí. Digamos que yo no quiero hacer la corrección. Que me quede yo en el H2 con la entalpía de formación del agua líquida. Digamos, se me olvidó y quiero corregir aquí. ¿Cómo lo haríamos? ¿Se puede o ya perdí toda mi oportunidad? Es con las calidades. Es con la calidad. ¿Con la calidad? ¿Cómo? Cuando es líquida se le pone la final. No es la final, no me muevo, ¿no? Con la calidad y la temperatura. Y ahí está el cambio de fase.
Es como que sí, le dejé botada por aquí al agua, pero cuando le puse la calidad, le jalé nuevamente y se hizo gas. ¿Sí? Es lo que te digo, no está mal. Lo que tienes que darte cuenta es que al final tienes que hacerle gas. ¿Cómo? Como tú quieras. Le puedes coger aquí X0 y ya está. ¿Por qué? Al cogerle X0, estás diciendo que esto de aquí es poder calórico superior. ¿Sí? No importa. Si es que le coges gas, puedes poner aquí X1 de gas. Pero si me explico, no importa, y eso les digo, déjale aquí como líquido, no está mal, está bien. Siempre y cuando tomes las medidas en el balance. ¿Para qué? Para que el agua que se forma estés seguro de que se contabilice la energía de la reacción, se contabilice la energía del cambio de fase y se contabilice la energía con la que sube los productos. ¿Sí? Mientras hagas eso, puedes dejarle como tú quieras. ¿Ok? ¿Tienen preguntas? O sea, yo les podría dar la entalpía de formación de agua líquida y con eso ustedes podrían sacar tranquilamente delta H3 simplemente cambiando X. Este de aquí no importa. ¿Por qué? Porque va a ser sobresaturado. Este era el problema. ¿Al inicio o al final? ¿Cómo será? ¿Sí? Le voy a poner esta aquí con otro color, ¿sí? Para que se acuerden esto de aquí. El X es igual a 1, o puede ser 0. Mientras aquí el producto calórico es S, o puede ser también inferior. Ahora, lo interesante es que la cantidad o la diferencia entre el poder calórico superior y el inferior es exactamente igual a la energía que te daría si pones aquí X1 o X0. A 25 grados centígrados. ¿Ok? ¿Preguntas tal vez? ¿No? ¿Está fácil? Entonces, esa es la parte más química que les doy de aquí, no hay más que... El resto es de ingenieros mecánicos. ¿Preguntas? Full calor, ¿no? No lo tengo. Ok, creo que es. Ok, llevamos 10 minutitos. ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? ¿No? A ver, voy a subir en el aula virtual. Ojo, chicos.